Buenas noches. Siendo las 20 horas con 15 minutos del 11 de septiembre de 2018, con fundamento en el artículo 55, párrafos primero y segundo del reglamento interior de este tribunal, se declara abierta la sesión pública convocada para este día. Se instruye a la Secretaria General, verifique el quórum legal y dé cuenta del orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Certifico y hago constar que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente en términos del artículo 102, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Se hace la aclaración que el expediente identificado con el número TECH-JI-154-2018 y sus acumulados ha sido retirado de la lista. A su vez, doy cuenta con el orden del día de la presente sesión, el cual consiste en 1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del acta de la sesión pública número 57 de fecha 3 de septiembre de 2018. 4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución presentados por el magistrado Guillermo Acebur Archila, correspondientes a los siguientes expedientes. TECH-JDC-255-2018, promovido por Bartola González Ruiz, Abraham Díaz Gutiérrez, Jorge Antonio Hernández Martínez, Dorian Gómez Sánchez y Javier Pérez Gómez, en contra del Ayuntamiento Constitucional Municipal 10º Jovel Chiapas, por la omisión del pago de sueldos y salarios con motivo del desempeño de su encargo en el ayuntamiento de referencia por parte del presidente municipal y otras autoridades de ese lugar. Siguiente expediente. TECH-145-2018 y su acumulado, TECH-JI-146-2018, promovidos por José Antonio Aguilar Bodegas y José Francisco Hernández Gordillo, en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por la resolución de 20 de julio de 2018, recaída en el expediente IEPC-PE-CQD-Q, de oficio, CG, 034, por el que los declara administrativamente responsables y se les impone multa. Número 5 del orden del día, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución presentado por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondiente al siguiente expediente. TECH-JDC-264-2018, promovido por Marcelino Hernández Antonio, en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por la indebida asignación de la Regiduría de Representación Proporcional del Partido Morena al Ayuntamiento Municipal de Acacoyagua, Chiapas, del periodo 2018-2021, a favor de la ciudadana Ruth Ortiz Velázquez, los cuales hago constar que los datos de identificación se encuentran debidamente publicados en el listado fijado en los estrados de este órgano colegiado, así como en la página electrónica del tribunal, con la debida anticipación a la presente sesión. En la cuenta magistrada y magistrados. Se somete a consideración el orden del día, así como el proyecto del acta de la sesión pública antes referida, la cual solicito se dispense su lectura en términos del párrafo segundo del artículo 56 del reglamento interior de este tribunal, toda vez que ha sido previamente circulada a cada uno de los magistrados que intervenimos y se han realizado las observaciones pertinentes. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Secretaria, tome nota de la votación. Se hace constar que el orden del día y el acta de la sesión pública número 57 de fecha 3 de septiembre de 2018 son aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Secretaria, continúe con el orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo a los proyectos de resolución presentados por el magistrado Guillermo Acebur Archila, correspondientes a los expedientes ambos de 2018, Juicio Ciudadano 255, promovido por Bartola González Ruiz, Abraham Díaz Gutiérrez, Jorge Antonio Hernández Martínez, Dorian Gómez Sánchez y Javier Pérez Gómez, y Juicio de Inconformidad 145 y su acumulado, Juicio de Inconformidad 146, promovidos por José Antonio Aguilar Bodegas y José Francisco Hernández Gordillo. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito a la licenciada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera dar cuenta de los proyectos de referencia.
Buenas noches, señoras y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, con fundamento en el artículo 102, numeral 13, fracción quinta del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, procedo a rendir cuenta del expediente TESH-JDC, diagonal 255, diagonal 2018, cuyos generales ya fueron leídos por la Secretaria General. Es pertinente precisar que los actores Bartola González Ruiz, Abraham Díaz Gutiérrez, Jorge Antonio Hernández Martínez, Dorian Gómez Sánchez y Javier Pérez Gómez, en su carácter la primera de síndica y los últimos de regidores del Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, se duelen medularmente de que la autoridad municipal en cita dejó de cubrirles sus sueldos y salarios. Y en ese sentido, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 86, parte infine de la Constitución Política del Estado de Chiapas, establece que los servidores públicos de los municipios recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá de ser proporcional a sus responsabilidades. Y que del caudal probatorio que quedó detallado y valorado en autos, permite concluir, en primer lugar, que ellos se desempeñan con el cargo de síndico y regidores de ese ayuntamiento respectivamente, y que conforme a las nóminas que aportó la responsable, los actores Abraham Díaz Gutiérrez, Jorge Antonio Hernández Martínez y Dorian Gómez Sánchez, aún se les adeuda las dietas correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y primera quincena de julio del 2018, más las que se sigan generando hasta el pago de los salarios devengados, así como el aguinaldo correspondiente al año 2017. Mientras que a Bartola González Ruiz, en su calidad de síndica, únicamente la última prestación, en virtud a que renunció de su encargo desde el 26 de febrero del presente año. Y por lo que hace a Javier Pérez Gómez, le han sido cubiertas todas las prestaciones que fueron reclamadas. Lo anterior en virtud a que las prestaciones son consecuencia jurídica derivada del ejercicio de sus funciones atribuidas legalmente y por tanto obedece al desempeño efectivo de la función pública necesaria para el cumplimiento de los fines de la institución pública respectiva. De esta forma, si se ejerce un cargo de elección popular, la persona que lo ejerza tiene todo el derecho a recibir la remuneración para tal desempeño. En ese sentido, al resultar fundados los motivos de disensos hechos valer por los actores, en el proyecto se propone condenar al Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, para los efectos y con el apercibimiento contenido en el proyecto que se somete a su consideración. Enseguida doy cuenta con el expediente TSH-J-145-2018 y su acumulado 146. Primeramente, al existir conexidad entre los actos impugnados y las pretensiones, en la especie se actualiza la conexidad de la causa prevista en los artículos 399 y 400 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Por ende, se acumula el expediente 146 al diverso 147. Precisado lo anterior, se tiene que la pretensión de los actores consiste en que este órgano jurisdiccional revoque la resolución de 20 de julio de 2018 recaída en el expediente IEPC diagonal PE, diagonal CQD, diagonal Q, diagonal de oficio, diagonal CG, diagonal 034, diagonal 2018, emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y en consecuencia se deje sin efectos la multa impuesta en su contra. De la interpretación normativa en materia electoral, se advierte que se garantiza que los partidos políticos cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, así como que se fijen las reglas para las campañas y precampañas de los partidos políticos y las sanciones para quien las infrinjan. Ahora bien, la autoridad responsable manifestó que tuvo conocimiento de la rueda de prensa realizada por José Antonio Aguilar Bodegas, postulada por la coalición por Chiapas al Frente como candidato a la gobernatura del estado, y por los partidos políticos Acción Nacional y Movimiento Ciudadana, misma que se realizó el día 30 de junio del año en curso, considerando que con dicho actuar no dieron cumplimiento a la veda electoral. En base a lo anterior, la responsable inició de oficio el procedimiento especial sancionador, ordenando la verificación de diferentes links de los que se advierte que son páginas de Facebook, levantando actas circunstanciadas de fe de hechos. De las referidas actas, no se advierte, sin embargo, que los actores hayan hecho proselitismo, solicitado el voto a favor de la candidatura de José Antonio Aguilar Bodegas. Aunado a que en materia electoral la legislación mexicana no tiene una prohibición específica en cuanto a la difusión de información mediante la utilización de plataformas o páginas de internet privadas, como en el caso lo presenta, entre otras las páginas sociales de Facebook.
lo que significa que conforme al orden constitucional, la manifestación de ideas a través de esas tecnologías no puede ser objeto de inquisición judicial y limitación, salvo que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o provoque algún delito, perturbe el orden jurídico, aun y cuando este tipo de material pueda contener alusiones al gobierno o al sistema político de interés de la sociedad en general. Conforme al contexto normativo y fáctico del presente asunto, del análisis exhaustivo de los contenidos de las publicaciones virtuales de Facebook que motivaron el procedimiento en cita, este Tribunal Electoral considera que no se actualiza la infracción de difusión de propaganda electoral en tiempos prohibidos y en consecuencia no hay afectación a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Electoral Local atribuible al candidato José Antonio Aguilar Bodegas y a los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Lo anterior es así porque el Consejo General del Instituto en cita para tener por actualizada la vulneración a las prohibiciones de realizar los actos de proselitismo o de difundir propaganda electoral durante la veda electoral, debió analizar los elementos temporal, material y personal. Ahora bien, en el presente caso se acredita que el elemento temporal sí fue la conferencia de prensa el día 30 de junio del 2018, es decir, durante el tiempo prohibido por el citado artículo. Asimismo, el elemento personal porque fue por los representantes de los partidos políticos y dicho candidato a la gobernatura del estado. Sin embargo, el elemento material no se acredita, por cuanto en ninguna de las partes de las actas circunstanciadas se advierte que hayan hecho actos de campaña o inducido al voto, por lo que la responsable debió de valorar debidamente los citados elementos. Ante la ausencia de los elementos suficientes que permitan concluir de manera fehaciente que se actualiza la falta denunciada, se debe de atender al principio de presunción de inocencia que aplica en este tipo de procedimientos, consistente en la posibilidad jurídica de imponer sanciones o consecuencias previstas para una infracción cuando no existen pruebas que demuestren plenamente la responsabilidad que se pretende atribuir. Por lo que en el proyecto se propone revocar la resolución de 20 de julio de 2018 emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Están a consideración los proyectos de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado, procedo a recabar la votación de los dos proyectos de cuenta. Magistrado Guillermo Asegurar Chila. Con el sentido de mis dos propuestas. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. En el mismo sentido. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor de los proyectos. Se hace constar y se da fe que la resolución de los expedientes JDC-255 y JI-145 y su acumulado, ambos de 2018, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 255 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, presentado por Bartola González Ruiz, Abraham Díaz Gutiérrez, Jorge Antonio Hernández Martínez, Dorians Gómez Sánchez y Javier Pérez Gómez en su carácter de síndica y regidores del Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, en el periodo 2015-2018. Segundo, se condena al Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, a efectuar el pago de las dietas y aguinaldo a que tienen derecho Bartola González Ruiz, Abraham Díaz Gutiérrez, Jorge Antonio Hernández Martínez y Dorians Gómez Sánchez por el desempeño en el encargo de síndica y regidores de mayoría relativa y representación proporcional en el citado ayuntamiento bajo los términos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. Tercero, se apercibe a la responsable que de no dar cumplimiento a la presente sentencia en sus términos, se le impondrá la medida de apremio establecida en la parte infine del considerando sexto de la presente resolución. Y en el juicio de inconformidad 145 de este año y su acumulado 146 se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes TECH /JI /146 /2018 al diverso TECH /JI /145 /2018 por ser este el más antiguo. Segundo, son procedentes los juicios de inconformidad número TECH /JI /145 /2018 y acumulado TECH /JI /146 /2018 promovidos por José Antonio Aguilar Bodegas y José Francisco Hernández Gordillo en su carácter de candidato de la coalición por Chiapas al Frente a la gubernatura de Chiapas y representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, respectivamente. Tercero,
Tercero, se revoca la resolución de 20 de julio de 2018 emitida en el expediente IEPC/PE/CQD/Q de oficio /CG/034/2018 emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en términos del considerando sexto de la presente sentencia. Secretaria, continúe con el orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 5 del orden del día relativo al proyecto de resolución presentado por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondiente al juicio ciudadano 264/2018, promovido por Marcelino Hernández Antonio. En el proyecto se propone desechar el juicio en mención debido a que el acto que impugna al actor aún no ha sido emitido, de tal forma que, al no haber surgido a la vida jurídica el acto de molestia, es incuestionable su notoria, manifiesta e indudable procedencia. Lo anterior, conforme a los artículos 324, numeral 1, fracción 2, en relación a los diversos 346, numeral 1, fracción 2 y 413, numeral 1, fracción 10 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Me lo cuenta magistrada y magistrados. Se somete a consideración el proyecto de cuenta si alguien desea realizar alguna manifestación al respecto. En ese caso, le pido a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado Guillermo Acebur Archila. A favor. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con mi propuesta. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. Con el desechamiento. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio ciudadano 264/2018 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 264 de este año se resuelve. Único, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TECH/JC/264/2018, promovido por Marcelino Hernández Antonio por los fundamentos y argumentos señalados en el considerando segundo de este acuerdo. Habiéndose agotado todos los puntos listados para la presente sesión, se da por concluida, siendo las 20 horas con 31 minutos del día de su inicio.